con militares fue retenido por pobladores en Totonicapán. Pensaron que se trataba de un operativo para disolver un bloqueo. Luego de 4 horas los liberaron. Renuncia el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos. Ejecutivo aceptó su dimisión en medio de una crisis que ha generado manifestaciones y bloqueos. Aún no se tiene un sustituto. Autoridades ancestrales colocan una denuncia contra Consuelo Porras, Freddy Orellana, Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso. Aducen que han transgredido la ley y violado derechos humanos. Frente frío ingresa a Guatemala. ¿Qué esperar para las condiciones climáticas en los próximos días? Insibume comparte detalles. Bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Con mucho gusto les saludo a Pamela Valdés. Hoy martes 17 de octubre. Mucha información de carácter nacional e internacional que compartir con usted. Comenzamos con el conteo de bloqueos a nivel nacional. Según datos de Provial, en su última actualización a las 17:30 horas se registran 19 puntos bloqueados y 6 han sido liberados este día. En la capital hay en la ruta interamericana aún 7 bloqueos, mientras que en la ruta al Pacífico hay uno en el kilómetro 19 en Villanueva. En la capital persiste el bloqueo de la Petapa. Momentos de tensión vivieron varios soldados del ejército quienes fueron retenidos por pobladores durante unas 4 horas en el caserío Nimapá, Totonicapán, debido a que los vecinos señalaban que iban a realizar un operativo contra bloqueos, pero los soldados mencionaron que se perdieron rumbo a un destacamento al que se dirigían. Cerca de las 20 horas, un camión con al menos 10 soldados ingresó al caserío Nimapá en Totonicapán. Sus vecinos se alarmaron al ver el camión con los elementos castrenses, lo que los hizo suponer que se dirigían a llevar a cabo algún operativo en contra de las manifestaciones y bloqueos que se han mantenido desde el pasado 2 de octubre. Inmediatamente el vehículo fue retenido por los pobladores. Los militares explicaron a los vecinos que regresaban de Huehuetenango y pasaron la cumbre de Alaska, pero en su intento por llegar a San Francisco el Alto buscaron algunas rutas alternas por los bloqueos y se perdieron en el sitio. La negociación duró unas 4 horas y finalmente a eso de las 11 de la noche fueron liberados, pero no sin antes suscribir un acta en la cual hicieron constar lo que había ocurrido. La Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la auxiliar departamental en Totonicapán, hizo las mediciones necesarias para que no se malinterpretara la presencia del camión del ejército. Se midió, se levantó un acta y alrededor de las 11 de la noche se dejó en libertad tanto el camión como los efectivos del ejército, donde fueron custodiados por una panel de representantes de los pueblos originarios, un pick-up donde iban 3 representantes de la Procuraduría de Derechos que escoltaron al camión para que saliera a carretera y que tomara su ruta necesaria. En el acta, los pobladores exigieron al presidente de la República y a los ministerios de la Defensa y de Gobernación que se abstengan de enviar este tipo de contingentes militares porque constituyen a su criterio una provocación e intimidación hacia la población. En el camión viajaban un subteniente, así como 6 soldados, un piloto y 3 civiles según los reportes. Con imágenes de Eric Ávila informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Este día se dio a conocer que el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, renunció a su cargo. Su dimisión ocurre en medio de una crisis política en la que cientos de guatemaltecos se volcaron a las calles para pedir la renuncia del fiscal general del Ministerio Público y otros sectores y que presionaran para dispersar los bloqueos. La renuncia de David Napoleón Barrientos como ministro de Gobernación fue aceptada por el presidente Alejandro Yamatei horas después que el Ministerio Público solicitara a la Corte de Constitucionalidad la destitución de Barrientos por desobedecer varios amparos en los que se pedía preservar el orden público y el derecho a manifestar. La carta de Barrientos dirigida al mandatario detalla que durante 21 meses estuvo a cargo de la cartera, periodo que fue intenso derivado de la coyuntura de seguridad, contexto social y político. Agregó que dirigió al Ministerio de Gobernación y todas sus dependencias dentro del marco de la legalidad, privilegiando en todo momento el respeto a los derechos humanos.
Barrientos deja el cargo en un momento en el que varios sectores de la sociedad civil manifiestan y bloquean las principales carreteras del país por 2 semanas consecutivas, motivos por el cual el MP había solicitado a la Corte de Constitucionalidad una debida ejecutoria de un amparo en el que el organismo ejecutivo debía desbloquear las carreteras. David Napoleón Barrientos se convierte en el tercer ministro que deja la cartera. Hasta el momento aún no se nombra un encargado del Ministerio de Gobernación, pero la Ley Orgánica del Ejecutivo establece en su artículo 22 que en caso de la ausencia del ministro debe asumir el viceministro con mayor antigüedad, que en este caso sería Carlos Enrique Frank. Autoridades indígenas de diferentes regiones del país repudiaron los desalojos que se cometieron este lunes en Malacatán, San Marcos, y exigieron que se investigue la posible intromisión del crimen organizado en los disturbios que dejaron a una persona fallecida y varias heridas. Sin embargo, a pesar de los hechos, no existe la posibilidad de que los bloqueos y manifestaciones se detengan en el lugar, pues a decir de los líderes, los comunitarios continuarán y fortalecerán las medidas que desde hace 16 días se han desarrollado en diferentes tramos carreteros. En su pronunciamiento también repudiaron otros desalojos que se han realizado en contra de los manifestantes en el país. Nosotros mandamos nuestras condolencias a la familia de la persona que falleció y hay 3 personas heridas en el hospital, y realmente pues de una forma de repudio de cualquier acción violenta contra un ser humano, nosotros como institución del Procurador de los Derechos Humanos estamos en contra. Un muerto y hay 3 heridos. Eso es lo que tenemos que saber. Durante una citación en el Congreso de la República, el Procurador de los Derechos Humanos confirmó la muerte de una persona en Malacatán, San Marcos, en medio de un bloqueo, así como 3 heridos. Nosotros mandamos nuestras condolencias a la familia de la persona que falleció y hay 3 personas heridas en el hospital, y realmente pues de una forma de repudio de cualquier acción violenta contra un ser humano, nosotros como institución del Procurador de los Derechos Humanos estamos en contra. Un muerto y hay 3 heridos. Eso es lo que tenemos que saber. El Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdoba Herrera, fue citado este día a la Comisión de Derechos Humanos para que rindiera un informe sobre el trabajo de la entidad por los bloqueos que ya cumplen 16 días. El magistrado de conciencia presentó por más de 2 horas un informe donde resumió que su trabajo estuvo basado en intermediar para el diálogo entre los manifestantes y la PNC, además de verificar algunos incrementos de precio de productos. Sin embargo, al finalizar fue cuestionado sobre el papel que tendrán con el nuevo ministro de Gobernación que asuma y el actuar ante los bloqueos. En el marco del mandato constitucional, cabal por lo que les digo, informaciones divulgadas a través de las páginas web. Es que eso ya no nos compete a nosotros, porque nosotros somos una institución independiente, ¿no? Y de esa forma nosotros trabajamos independiente, no estamos supeditados a ninguna institución del país. Y si le llega a preguntar el ministro procurador, ¿qué respondería usted? Lo que acabo de responder. Ya, somos independientes y nosotros velamos. ¿Quedaría criterio de la gobernación? Nosotros velamos y pedimos el respeto de todos los guatemaltecos, ¿ya? Y de esta forma pues son principios constitucionales y principios a nivel internacional en materia de derechos humanos. Las autoridades comunitarias de Santa Cruz del Quiché decidieron mantener los bloqueos en las carreteras del municipio, pero permitirán el paso de vehículos en un horario establecido. Además, citarán a diputados y otros funcionarios a una reunión. Entonces, compañeras, ¿seguimos o paramos? ¡Seguimos! De esta forma, las autoridades comunitarias de Santa Cruz del Quiché decidían mantener los bloqueos en las carreteras hasta que renuncien Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana. Acordaron permitir el paso en diferentes horarios de vehículos particulares, camiones con alimentos, gasolina y gas propano, no así camiones de empresas transnacionales. En el caso del mercado se abre jueves, viernes, sábado y domingo. Y también los horarios se va a dar paso, digamos, de 6 a 8 de la mañana. Eso ya es un acuerdo muy definido, de 12 a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la noche.
Los comunitarios acordaron citar a los 8 diputados de Quiché, al alcalde actual y al electo de Santa Cruz del Quiché, así como al gobernador, a una reunión con las autoridades comunitarias para conocer cuál es el apoyo que le brindarán a los vecinos del departamento. Explicaron que ellos los eligieron y tienen que responder a la población de Quiché. Cuando les hacemos ese llamado, que se comuniquen, y cuando logremos esa comunicación, atiendan al pueblo, atiendan a aquellas personas, hombres y mujeres, que votaron por ustedes. Los bloqueos en Chichicastenango se mantienen, mientras la ruta al norte del departamento ha quedado libre. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. La multisectorial de Quetzaltenango exigió al gobierno de Alejandro Yamatei poner fin al ataque de grupos armados contra la población civil y le exige atender el clamor popular para destituir a 3 fiscales del Ministerio Público. La multisectorial, que aglutina colectivos ciudadanos, sindicatos y organizaciones civiles de Quetzaltenango, exigen al gobierno de Alejandro Yamatei poner fin al ataque de grupos armados en contra de la población civil. Sí vemos preocupante esta situación y esperamos pues que el gobierno actúe de manera racional, ¿verdad? De manera estratégica. No puede un gobierno atentar contra su propio pueblo, ya lo manifestó con más de 200 manifestaciones y movilizaciones en todo el país, en todo el territorio a lo largo de esta jornada de lucha, de resistencia que se ha dado en el mes de octubre. Anunciaron que retomarán las manifestaciones pacíficas para exigir la renuncia de 3 fiscales del Ministerio Público y del juez Freddy Orellana. Es una movilización de la multisectorial que está convocando pues a todos sus miembros y a personas particulares que también quieran sumar a esta movilización que sale del Limbo hacia el Parque Central de Quetzaltenango. Siguen siendo las mismas consignas, estamos exigiendo pues que se resuelva esta crisis, ¿verdad? Y que los grandes responsables son el presidente Alejandro Yamatei y pues la fiscal general Consuelo Porras. Reiteraron su apoyo a los pueblos originarios y su rechazo a la gestión de Alejandro Yamatei. Es admirable la organización, la coordinación y la lucha que ha presentado este pueblo. Históricamente no es esta jornada de octubre del 2023 la única, sino ha sido a nivel histórico. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. La Asociación de Pastores Evangélicos de Huehuetenango pide a los 48 cantones y a las organizaciones que retienen los bloqueos y se sienten a dialogar para buscar una salida a la crisis que enfrenta el país. En Huehuetenango continúan los bloqueos en algunas carreteras. La Asociación Departamental de Pastores Evangélicos, en una conferencia de prensa, solicitó al gobierno, los 48 cantones y organizaciones, así como al Ministerio Público, que se sienten en una mesa de diálogo de alto nivel para solucionar la crisis política que enfrenta el país y que está provocando pérdidas millonarias para la población. Debido a los bloqueos, la población no ha podido movilizarse ni abastecerse de materia prima. Los religiosos demandan como primer paso el fin de los bloqueos. Que no apoyamos la corrupción de ninguna índole. Que ante los acontecimientos que se están suscitando a nivel nacional y departamental, opinamos que los bloqueos están afectando y confrontando a la familia guatemalteca. Deben de parar. Deben de suspenderse. Hay otras formas de cómo arreglar esta situación. Y como decía el documento, que las partes involucradas, porque no es todo el pueblo de Guatemala, ni es todo el pueblo de Huehuetenango, ni son también todo el gobierno en sí. Y que se recuerden lo que dice la palabra de Dios, que nosotros fuimos llamados a ser pacificadores, ¿no? A eso fuimos llamados nosotros. Y les pedimos de que se unan con nosotros este 31 de octubre a las 7:30 de la noche y que juntos sigamos clamando al Señor. El caos continúa en el abastecimiento de gasolina y gas propano, a pesar de que las pipas ya han llegado a las diferentes gasolineras. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Por medio de una carta que fue enviada al despacho presidencial, autoridades ancestrales aceptaron sostener una reunión con representantes del Ministerio Público y del Ejecutivo para encontrar una solución a sus demandas. El documento se presentó como una respuesta a una petición realizada por Alejandro Yamatei, a la que el Ministerio Público aceptó siempre que el diálogo se realizara en el edificio central ubicado en Gerona.
Ante ello, los líderes indígenas propusieron que la reunión se desarrolle este miércoles en el Palacio Nacional y exige que tenga como mediación a representantes de la Organización de Estados Americanos. Además, aseguraron que únicamente participarán de la reunión si existe espacio abierto a la prensa. Una única exigencia es la que venimos pidiendo desde hace como 14 días, que presente su renuncia a los actores que ya mencionó la compañera líder, ¿verdad? Y sí pedimos que estén ustedes los medios de comunicación para que se den cuenta de la transparencia en la que nosotros, la población de Guatemala, vamos a manejar esta reunión. Esperamos a que sí nos confirmen que estén ustedes, ¿verdad? Y no solo 6 representantes, somos varios pueblos, somos toda Guatemala, hasta sectores de la sociedad. Y es momento de hacer un enlace a las afueras del Ministerio Público. Ahí se encuentra nuestro compañero y periodista Rubén Lacán para compartirnos los detalles de qué es lo que está sucediendo en el lugar. Rubén, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, compañeros, qué gusto poderlos saludar. Este es el ambiente que se vive afuera de la sede del Ministerio Público y justamente los pobladores continúan pidiendo la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Rafael Curuchiche y bien el juez séptimo de instancia penal. Han sido 16 días consecutivos los que ellos han estado manifestando su inconformidad por el actuar de estos funcionarios en contra del sistema democrático. Hasta el momento ellos señalan que es una incertidumbre lo que estaría pasando en el país, ya que mañana se tiene previsto una reunión con el presidente Alejandro Yamatei y otras autoridades. Justamente acá tenemos a Marcelo Sabuc, el miembro del Consejo del Comité Campesino del Altiplano. Coméntenos un poco acerca de la participación del Consejo en la movilización. ¿Mañana se estarían uniendo a más manifestaciones, a más bloqueos en el país? Claro que sí, el Comité Campesino del Altiplano, CCDA, se va a sumar a las concentraciones existentes y también aquí en la ciudad capital, aquí principalmente en Gerona, van a venir demás compañeros y compañeras provenientes de diferentes departamentos para fortalecer la concentración aquí en Gerona. Es decir, los bloqueos donde ya se encuentran seguirán y habrán algunos otros nuevos. Posiblemente ante la actitud que ha tomado este gobierno de organizar o promover grupos de choque, grupos criminales armados que están atacando a los grupos de manifestantes o a manifestantes pacíficamente, ¿verdad? Eso también ha generado un descontento, molestia hacia las comunidades y pueblos, pues eso motiva que se puede tomar más lugares para seguir presionando la renuncia de Consuelo Porras, también de Rafael Curuchiche, de Rafael Orellana y también de Cintia Monterroso. Muchas gracias. Y como bien ustedes lo escuchaban, aún es una incertidumbre si mañana continuarán los bloqueos o aumentarán. Ellos bien señalan que estarían esperando que es lo que digan las autoridades con los pueblos ancestrales que tendrían una reunión mañana alrededor de las 8 de la mañana, pero hasta el momento se tiene previsto que los bloqueos y las manifestaciones continúen en todo el país, pero se analiza que sean más bloqueos y más manifestaciones en toda la República del país. Compañeros, esta es la información que trasciende a esta hora de la tarde con imágenes de nuestro compañero Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán. Muchísimas gracias, Rubén. Vamos ahora en este momento a noticias internacionales. Con el incremento en la migración, los contrabandistas ajustaron el cobro por cruzar a la gente ilegalmente, según estimativos de la Organización Internacional de Migraciones. Vicente Calderón, de La Voz de América, también habló con los migrantes que han pagado por cruzar. A Luis y a Orlando no les quedaron ganas de volver a cruzar irregularmente la frontera. A uno se lo platican bien, pero viendo la realidad es otra cosa. Pues. El proceso es bastante difícil. El cerro, hay barranco, hay cerro, hay mucho riesgo. Afuera del puerto fronterizo por donde los deportaron, muchos migrantes se quejan de que además del peligro al que se enfrentan, aumentó lo que cobran los contrabandistas. Al mayor control de los flujos migratorios irregulares,
pues mayor costo al final para los migrantes. La Organización Internacional de las Migraciones promovió en 2022 la encuesta de migración en las fronteras de México. Con datos hasta noviembre de ese año encontró que la mitad de los mexicanos deportados de Estados Unidos habían pagado un coyote o traficante. Junto con el gobierno mexicano y el Colegio de la Frontera Norte determinaron que en ese entonces el costo por cruzar irregularmente la frontera en promedio era de $7,000, pero para este 2023 se incrementó. Ya veíamos costos de hasta $10,000, $12,000 para un cruce irregular. No hay una tarifa fija, pero según la OIM, el costo es mayor si son extranjeros. Algunos traficantes cobran solo por acercar a la gente a la frontera. Esta pareja se perdió en la montaña tras pagar $4,000. El guía, como ella lo mencionó, les dijera, se bajan en este punto, caminan por ese cañón y en poco tiempo van a estar del lado americano. Recuperaron la tranquilidad cuando lo rescató el Grupo Beta, pero no su dinero. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Dar respuesta a las familias de los desaparecidos tras el ataque de Hamás a Israel es la prioridad del personal forense. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, visitó la morgue del Tel Aviv y tiene los detalles. Les adelantamos que son imágenes fuertes. Más de una semana después del ataque de los militantes de Hamás en Israel, el equipo del Centro Nacional Médico Forense en Tel Aviv ha logrado identificar 504 personas, mientras 297 siguen pendientes. El doctor argentino Ricardo Nachman, director de Medicina Forense de Israel, explicó a La Voz de América el procedimiento. Imágenes como esta, que le advertimos puede herir sensibilidades, fueron compartidas con la prensa. Hay dos personas, hay dos restos humanos, uno es un adulto y el otro es un niño o una niña, no sabemos. Nachman asegura no haber visto en sus 32 años de carrera tales indicios de tortura. Hemos visto también un cable metálico, ¿sí? que seguramente ha sido parte de este proceso satánico. Este colchón lleno de sangre le pertenecía a un bebé de menos de un año y, de acuerdo a los médicos forenses, es evidencia que les ha permitido obtener ADN que es comparado con los restos y eventualmente se puede identificar a la víctima. Razón por la cual Dan Gulevich, de la compañía Daniel Biotech, decidió donar sus recursos y acceso a esta máquina que procesa 500 muestras de ADN más al día, ya que para él y su equipo es algo personal. Tengo mi amigo que también nos fue visita también de mi hijo que murió en la fiesta. Tenemos el abuelo de mis amigos que está ahora en Gaza y tenemos algunos amigos que murieron. Para Julia de la Garza, médico forense de Nueva York, fue importante atender el llamado para asistir al equipo israelí. Esto es para lo que hemos entrenado. Somos profesionales y tenemos que poner a un lado en el cerebro las emociones y uno hace su trabajo. Celia Mendoza, Voz de América, Tel Aviv, Israel. Son las 6 de la tarde con 28 minutos y le compartimos la situación del tránsito a esta hora de la tarde en el Boulevard Los Próceres, 18 Avenida Zona 10. Como puede apreciar en pantalla, los vehículos empiezan a acumularse en dirección hacia carretera a El Salvador y vemos un tráfico más fluido quienes toman el carril auxiliar para dirigirse hacia la diagonal 6 de la Zona 10. Puertos comienzan a operar luego de 15 días de bloqueos. Se reinicia la actividad de importación y exportación, aunque en medio de un ambiente de incertidumbre. Los detalles al volver. Ya estamos de regreso con más información. Autoridades ancestrales interpusieron denuncias en contra de funcionarios del Ministerio Público, un juez y secretarios de partidos políticos. Las acciones establecen la violación de distintos derechos humanos y civiles, según lo manifestado.
La primer demanda se interpuso en el Juzgado Pluripersonal de Instancia Penal y señala a Consuelo Porras, Cintia Monterroso, Rafael Curruchiche, Freddy Orellana y a los secretarios de 9 partidos políticos de haber violado derechos humanos y de interferir en el proceso electoral. En el documento se lee que los antes mencionados realizaron actos contra los principios democráticos, abusando de su poder y emitiendo órdenes que, según los denunciantes, no tienen fundamento legal, refiriéndose así a las investigaciones en curso en contra del partido político Movimiento Semilla y del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Los secretarios señalados son de los siguientes partidos políticos: Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, Creo, UNE, Cabal y Azul. Además, aseguraron que la fiscal general violó los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión al solicitar a la Corte de Constitucionalidad que se cumpliera con la ejecución de un amparo interpuesto por el sector empresarial para la liberación de carreteras y en el que la fiscal exigía al Ministerio de Gobernación que se certificara lo conducente, incluyendo el uso de la fuerza pública. Porque como toda persona es perseguida por un delito, ahora que nosotros nos persiguen por el derecho a manifestación, entonces todo este listado de delitos que ellos tienen, que va contenida en la denuncia, entonces sí esperamos que la justicia le ponga atención en estas personas denunciadas. Asimismo, denunciaron al juez Freddy Orellana ante la Junta Disciplinaria del organismo judicial, debido a la posible filtración de datos sobre la investigación que desarrolla el Ministerio Público en contra del Tribunal Supremo Electoral en el sistema TREP. Dos puntos muy específicos. Una de ellas es de que este caso se supone que está bajo reserva, entonces en ningún momento tendrían que tener conocimiento los diputados que están al Congreso, entonces es algo que también preocupa mucho las declaraciones de varios diputados en estos días donde ellos han hablado precisamente de este caso y se supone que es un caso bajo reserva. Con esta demanda se busca la destitución del juez. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y en este momento se lleva a cabo un operativo en Villanueva. Vamos a enlazarnos con Andrea Domínguez. Ella está en el lugar para compartirnos los detalles. Andrea, buenas tardes. Adelante con información. Un gusto saludarte, Pamela, a ti y a todos nuestros televidentes. Tal cual tú lo indicas, nos encontramos sobre el kilómetro 19 en jurisdicción de Villanueva. En este punto, desde las 7 horas, comenzó nuevamente un bloqueo que se ha mantenido obstaculizando una de las rutas alternas, la principal que hay para el transporte pesado, con rumbo a San Miguel Petapa, Villa Canales, el Mercado Concepción, esto tomando el Boulevard Reformadores, y ha generado kilométricas colas que llegan en este momento hasta Amatitlán. Esto a raíz de la demanda que también se han sumado los locatarios del Mercado Central. Vemos cómo después de que el transporte pesado estuvo detenido por al menos 10 horas sobre este punto, ha comenzado a movilizarse. Este transporte se encuentra acá desde las 9 horas, pues a ellos ya no se les permitió el paso una vez se liberó el mismo, y han permanecido durante todo este tiempo sobre el lugar. Se mantenían tomados la bajada de la Cruz, como se le conoce en este punto, asimismo la Tercera Avenida y Cuarta Calle, que es el ingreso central hacia el municipio en la zona 4 de Villanueva. Acá han sido cientos las personas que han resultado afectadas, pero los vendedores aseguran que de no seguir obteniendo respuestas luego de estos 16 días de bloqueos consecutivos a nivel nacional, este tipo de medidas continuarán. En la tarde se presentó la Policía Nacional Civil, quien buscaba dialogar con los manifestantes, y se llegó al acuerdo de liberar la ruta a las 18:30 horas, porque originalmente se había señalado que esta iba a ser liberada hasta las 20 horas. Sin embargo, ya con ello comenzaría a movilizarse el transporte pesado que ha estado desde las 9 de la mañana sobre este sector y que ahora cuya fila llega hasta Amatitlán. También el impacto vial se ha sentido en la calzada Raúl Aguilar Batres,
de aquellos que vienen con dirección al sur, mientras que esta se convierte en la única ruta alterna para el transporte pesado sobre la CA9 Sur o Ruta al Pacífico. Esto derivado a que hay que recordar que sobre el kilómetro 17.5 se encuentra el hundimiento que ocurrió hace un par de semanas atrás y que pese a que hay un puente temporal instalado, no se permite el paso de transporte pesado. A lo largo de estas horas hemos también podido entrevistar a diversos pilotos del transporte que se encontraban afectados. Muchos de ellos se dirigen a las fronteras e incluso tenían carga que dependía de una hora para poder llegar a las embarcaciones, esto en Puerto Barrios. Escuchemos cuál es el sentir de aquellos que quedaron atrapados en este bloqueo. Ha sido duro esta situación porque desde que empezó, pues el alza de la comida empezó a combatirse muy cara también y nosotros lo estamos padeciendo, tanto los ciudadanos como familiares también de nuestros compañeros de hogar. Y nuestros trabajos también se están perjudicando en el sentido que están cerrando locales, estaciones, y nos perjudica porque trabajo está habiendo demasiado poco. 9 de la mañana que quitaron la restricción para poder cruzar, pero nos encontramos aquí con esta huelga que está haciendo esta gente, pues creo que ya no avale esto, ya está el pueblo, está jodiendo al pueblo prácticamente. ¿Qué transportan ustedes y cómo han sido estas horas que ya llevan acá? La verdad que perjudicado porque al menos yo llevo balance para lo que es Puerto Barrios, balance para el barco y ahora tenemos problemas con eso, ¿verdad? Al menos yo estoy transportando plátano de Tecumán para Puerto Barrios, tenemos problemas ya con ello, ¿verdad? ¿Cuántas horas de retraso llevan aproximadamente? Porque me imagino que no es el único bloqueo que han encontrado. Pues también hay bloqueos allá en el área 75 del lado del Pacífico y ahorita que nos encontramos con ellos, pero ya toda la mañana y parte de la tarde. A lo largo de estas horas que llevamos de estar en este punto, hemos observado cómo muchos de estos pilotos incluso se encontraban ya agotados por el calor, pero también otros aprovecharon este tiempo para lograr descansar las horas que les ha tocado manejar, pues se han topado con otros bloqueos sobre el lugar. Acá la carga vehicular sigue siendo alta, pues también habían vehículos que se encontraban atrapados en el centro de Villanueva con dirección hacia la CA9 Sur. El panorama sigue siendo complejo, sin embargo, los locatarios del Mercado Central han asegurado que el día de mañana no se estarán realizando bloqueos, pero sí se estará llevando a cabo una marcha que saldrá desde este punto con dirección al Ministerio Público, que estaría encaminándose por la Villalobos para agarrar la calzada Raúl Aguilar Batres, Bolívar y luego finalmente desplazarse a Zona 4, el centro histórico, para llegar hasta el Ministerio Público. Escuchemos cuáles son estas demandas y por qué señalan ellos que continúan sumándose al apoyo de las autoridades ancestrales. Nuestra lucha es para que se respete la democracia, no estamos a favor de ningún partido político, únicamente lo que buscamos es que sea respetada la democracia, que la Constitución se respete y estamos viendo que estas personas son violadores de la Constitución. Nosotros como Mercado Central de Villanueva nos sumamos a la lucha de los 48 cantones para que nuestra voz sea escuchada, la voz del pueblo que es a la que representamos, la voz de toda Guatemala. Nosotros seguiremos en la lucha, mañana nosotros iremos en caminata para la ciudad capital porque la lucha continúa. Nosotros somos personas acostumbradas a trabajar, no pedimos nada de regalado, nosotros le pedimos al pueblo de Guatemala que se una a esta lucha, que se una a esta manifestación, que no es para buscar beneficios personales, no es para apoyar a ningún partido político, es para que sea respetada la democracia de este país. La demanda de los locatarios del Mercado Central en Villanueva sigue siendo la misma que se presenta a lo largo de los diferentes bloqueos que hay a nivel nacional y que aún persisten. Estos comenzaron el 2 de octubre, sin embargo, aseguran
que continuarán con los mismos de no seguir obteniendo una respuesta, y que es la renuncia de la fiscal del Ministerio Público, María Consuelo Porras, al igual que su cúpula. Este es parte del panorama, Pamela, que se vive a esta hora en jurisdicción de Villanueva, que era uno de los 2 puntos bloqueados en el área metropolitana. El otro sigue siendo la avenida Petapa, que sigue tomada por estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y quienes aseguran que todavía continuarán con este. Ahora, ya cabe resaltar que hay paso con dirección hacia el sur y viceversa. Sin embargo, el poder descongestionar este tipo de rutas tomará por lo menos entre 2 y 3 horas, según han asegurado las autoridades de la PMT de Villanueva. Con esta información yo retorno contigo a los estudios centrales desde Villanueva con imágenes de María José Bonilla y Carlos Hernández Ovalle. Reportó Andrea Domínguez. Muchas gracias, Andrea, por la información. Mucha precaución a tu retorno. En otra información, tras más de 15 días de bloqueos, los puertos comienzan a despachar mercancías de importación y para exportación, aunque aún tiene incertidumbre de lo que podría pasar esta semana. Todo se resume en una palabra: preocupación. Y es que con varios días de bloqueos y manifestaciones, el ingreso a los diferentes puertos del país era casi imposible, lo que paró las operaciones y generó preocupación en empresarios que no podían exportar ni importar. Sin embargo, a partir del jueves pasado lograron ingresar a los puertos del Atlántico y posteriormente en el Pacífico para poner en marcha de nuevo las operaciones con bodegas completamente saturadas. Digamos, estos días han sido días con una incógnita de saber hasta dónde y en cuándo vamos a poder seguir operando, lo cual ha hecho que haya bastante saturación en los puertos y en las fronteras y en las carreteras, porque todos estamos corriendo por tratar de sacar la mayor cantidad posible. Obviamente, cuando se aperturan los puertos se le dio mucha prioridad a la exportación y posteriormente a la importación, y así es como hemos venido trabajando. Retomar la normalidad tomará tiempo, según Toruño. Conectar a toda la cadena logística será en 3 días por cada día perdido, por lo que esperan recuperarse en entre 25 y 30 días. Sin embargo, aún hay algunas carreteras con bloqueos, y esto podría afectar aún más, incluso el abastecimiento local. Estamos iniciando, bueno, ya a la mitad de una temporada alta, recibiendo todas las mercancías del fin de año. Pues lo que logra es una saturación, ¿verdad? Una saturación en los puertos, en las carreteras, y al tener esto por un tiempo indefinido, al haberlo tenido parado, pues nos va a tomar un buen tiempo llegar a la normalidad. Una cosa es hacer llegar las mercancías de los puertos y de las fronteras principales, y lo otro es poder salir a abastecer de los centros de distribución a sus puntos finales para poder llegar al tema de la normalidad de abastecimiento que el país necesita. Toruño indicó que sí están mucho mejor que la semana pasada y han estado buscando nuevas rutas para movilizarse. Esperan que esta semana se empiece a normalizar la situación, pues solo el fin de semana en la empresa portuaria Quetzal se despacharon alrededor de 500 contenedores. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. En información de última hora, hace pocos minutos, por medio de un comunicado de prensa, las autoridades encargadas de la seguridad nacional confirmaron que Byron René Bor Illescas es designado el nuevo ministro de Gobernación. Bor Illescas ha sido asesor en esa cartera de seguridad pública. El cambio se da luego que Napoleón Barrientos renunciara al cargo, luego en la crisis política que enfrenta el país. El Ministerio Público pidió la destitución de Barrientos y luego él dimitió. En otros temas, otro de los sectores que reportan pérdidas a causa de los bloqueos está conformado por los transportistas que se dedican a trasladar a personas entre municipios. Hoy visitamos la central de transferencias del sur, Centrasur, en Villanueva, y esto fue lo que nos contaron los camioneteros y los taxistas. Cada día, Centrasur conecta a miles de usuarios que vienen del interior del país con los servicios del área metropolitana. Los pilotos de las camionetas calculan que desde que iniciaron los bloqueos hace 15 días, los pasajeros que trasladan han disminuido un 50%. Así suelen verse las camionetas. No hay cota para poder dejar, pues, porque si ustedes ven, mire cómo está el bus, vacío.
Los encargados de trasladar a las personas de Centrasur a otros puntos de la capital son los taxistas, quienes señalan que también se han visto impactados por la baja de pasajeros en las camionetas. De 7 clientes que lograban conseguir al día, apuntan que ahora consiguen uno, con suerte, y a veces ninguno. A todos nosotros nos afecta porque tenemos que hacer los pagos reglamentarios de fin de mes, los recibos siempre llegan, tenemos que generar del diario, nosotros no tenemos un sueldo, no tenemos prestaciones, nosotros trabajamos independientemente a la Municipalidad de Guatemala y a la estación Centrasur. Los taxistas remarcan que hasta ahora no han logrado recuperar el ritmo de trabajo diario, a pesar de que los bloqueos decrecieron esta semana. Hoy Provial registró alrededor de 20, hace una semana contabilizó más de 100. Porque como la gente no está subiendo de la costa, que es la gente que regularmente sube toda la semana, ya no sube por miedo de quedarse atrapadas en un bloqueo de ahí de la carretera para el sur. Para quienes se ganan la vida transportando a gente en Centrasur, la clave para que los bloqueos desaparezcan es la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, señalada por los manifestantes que organizan los cierres viales de arriesgar la democracia. Si llegan a un acuerdo, entonces creo que esto se tranquilizaría, entonces ya comienzan a desbloquear las calles, entonces ya comienza el trabajo, ¿verdad? Que renuncien, ¿verdad? Que tomen la decisión luego, ¿verdad? Y que nos deje trabajar ya como normalmente. ¿Ya? Con imágenes de Michelle Velázquez para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. La gremial de transportistas de Quiché informó que decidieron iniciar a trabajar en las rutas que no están bloqueadas por manifestantes, además de colocar sus unidades para que los vecinos puedan transbordar en rutas largas. Explicaron que mantienen el apoyo a las manifestaciones. Los transportistas indicaron que son millones de quetzales los que se han perdido en estas 2 semanas que no han trabajado. Señalaron que los pilotos y ayudantes son los más afectados, mientras el representante del transporte pesado aseguró que únicamente se les ha pagado la mitad de su salario y a los pilotos, pero es incierto qué pasará si continúan los bloqueos. Se va a continuar con el paro de transporte a nivel departamental y con una excepción, que en todas las rutas que liberen los bloqueos vamos a asumir el compromiso nosotros de seguir dando el servicio de transporte. A raíz de que ya nuestra gente ha estado sintiendo hambre, que hace 15 días que no trabajan, que no llevan el pan diario a sus casas, y hemos visto también que transporte ajeno a la gremial, piratas o como se les quiera llamar, están trabajando y le están castigando a la población. Hemos visto que en algunos lados están cobrando el doble, el triple, y que eso no es justo. He llegado a un acuerdo con ellos en que se les paga un 50% y algunos no, pues porque para que también todos sintamos que pues, nadie está ganando en este lado. Son más de 15 días y son pérdidas millonarias para el transporte. Frente frío ingresa a Guatemala. ¿Qué esperar para las condiciones climáticas en los próximos días? Y Sibú me comparte los detalles y se los contamos al volver de la pausa. Ya estamos de regreso con más información. Los diputados del Congreso de la República no tendrán sesiones plenarias por 3ª semana consecutiva, bajo el argumento de los bloqueos. Sin embargo, tampoco recibirán los 9.600 quetzales en dietas que perciben los legisladores. No puede haber excusa porque no hay sesión. Si no fueron convocados a sesiones, simplemente no hay pago de dieta. Diputado, con esto no se viola, por ejemplo, el acuerdo que se había estipulado desde el año pasado, en el cual se establecía que por lo menos una vez a la semana debía sesionarse, diputado. La verdad es de que los acuerdos pues siempre se dan, ¿ya? Pero el tema es, no podemos nosotros tampoco obligar a los jefes de bloque que se presenten, por eso esa es la democracia, ¿no? Entonces, si ellos no se presentan, nosotros no podemos incurrir en una falta ante la ley. Si no se presentan, no podemos nosotros continuar, porque recordémonos que los bloques son los representantes, todos los diputados son los representantes del pueblo, y los bloques son los representantes de la democracia de Guatemala.
Vamos a sucesos. En la Tercera Calle y 15 Avenida, zona 5 de Villanueva, se originó un incendio en una tienda de abarrotes. Vecinos del lugar alertaron a los bomberos voluntarios, quienes llegaron al lugar y apagaron el fuego. Los socorristas evitaron que se propagara en las demás casas. No se reporta ninguna persona herida en el lugar. Personal de los bomberos municipales trasladaron a un hombre de aproximadamente 20 años al Hospital General San Juan de Dios, quien mostraba múltiples quemaduras al ser electrocutado. Este incidente sucedió en la 24 Avenida 15-15, Alameda 2, zona 18 de la capital. El hombre trabajaba como repartidor de agua purificada. Se reporta un ataque armado dentro de una tienda de abarrotes en la Primera Avenida, Colonia Montesano, zona 16. Queda una persona muerta en el lugar. Los bomberos municipales confirmaron que la víctima mortal tenía más de 5 disparos. Un agente de la Policía Nacional Civil falleció tras un ataque armado que se registró este martes en el kilómetro 136 de la ruta al Atlántico. El hecho se reportó en jurisdicción de Río Hondo, en Zacapa, donde bomberos municipales departamentales asistieron para brindar auxilio al oficial que se encontraba herido. Sin embargo, falleció minutos después de ser trasladado a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa. Se trata de Franco Vargas, quien tenía 9 años y 10 meses de servicio y que deja 2 menores en orfandad. La hipótesis que manejan las autoridades es que el oficial quería realizar la identificación de un sujeto armado que se conducía en una motocicleta, quien disparó contra los agentes. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron en prados de Villahermosa, San Miguel Petapa, a Edwin Koshik Shivaland, de 29 años, quien fue señalado de agredir y robar 1.225 quetzales a una mujer que se encontraba en el lugar anteriormente mencionado. Edwin intentó huir del lugar al ver que estaba siendo perseguido. Sin embargo, logró ser capturado y llevado a un juzgado correspondiente. Cambiamos de tema porque hoy varios guatemaltecos amanecieron con temperaturas más bajas de las que se venían registrando en las últimas semanas. La causa es un frente frío que ingresó desde el norte. Ahí le dejamos los detalles. El frente frío ingresó ayer por el norte del departamento de Petén y está afectando a casi todo el país. El INCIBUME reportó que el frente frío es el responsable de que este martes se presentara abundante nubosidad sobre el territorio nacional, aunque con ambiente fresco y húmedo, y con llovizna ligera en algunas zonas del norte y el Caribe. Los pronosticadores recomiendan tomar precaución ya que se podrían tener ráfagas de viento, especialmente en el altiplano central, los valles de Oriente y algunas áreas de Occidente, en donde se mantiene viento moderado y ocasionalmente fuerte. Sobre los próximos días, el INCIBUME recalca que hacia el jueves 19 de octubre y el fin de semana se presentará un ambiente cálido e ingreso de humedad. Las precipitaciones continuarán, ya que la época lluviosa todavía no ha finalizado. Debido a que los suelos se encuentran saturados de humedad, los meteorólogos estatales prevén que se podrían tener lahares en la cadena volcánica y en las zonas vulnerables del país podrían presentarse crecidas de ríos, inundaciones y daños en la red vial y la infraestructura. Con información de Andrea Jumique para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Vamos con el reporte que recibimos del occidente del país. Se trata de un video que muestra un derrumbe de regulares proporciones que se registró en el kilómetro 155.2 de la ruta interamericana jurisdicción de Nahualá-Sololá. Nuestro televidente Francisco alerta a los pilotos para que tomen en cuenta el peligro que hay en el carril sentido a occidente del país. Además nos alerta sobre el peligro que hay a unos metros del derrumbe, pues se ha formado una poza de agua de lluvia que inunda los 2 carriles. El video fue grabado en horas de la mañana de ayer lunes.
Damos paso al reporte que nos compartió nuestro televidente Álvaro en la ciudad capital. Se trata del supuesto robo de insignias de un vehículo que estaba estacionado en 14 calle entre 10ª y 11ª avenida de la zona 1. El hecho ocurrió a eso de las 7 de la mañana con 30 minutos de este martes. Los artículos que fueron robados son las insignias de los lados de la parte del frente y tapones de los aros. Con esta información ponemos punto final a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que tenemos más noticias a las 9 de la noche.